Buenos días a todos y es un verdadero honor poder estar aquí con ustedes y también poder tomarme el tiempo de compartir algunas de las ideas que tenemos sobre la creación de sistemas que protejan a niños y niñas de la violencia y el abuso. Y de hecho fue muy útil poder escuchar las primeras reflexiones de esta mañana respecto a los desafíos con los que están luchando en Chile y también algunos de los desarrollos que ya han alcanzado, porque creo que van a encontrar que hay muchas sinergias y también puntos compartidos y aprendizajes también que vamos a ver en los próximos 3 días. Así que lo que quiero hacer con esta primera charla esta mañana es poder cubrir ciertos puntos claves y lo voy a hacer dividiendo mi presentación en 3 partes. Pero los 5 puntos que quiero cubrir tienen que ver primero que todo por qué necesitamos cambiar cómo responden nuestros sistemas, particularmente en cuanto a los adolescentes y especialmente también en situaciones en las que han sido abusados por personas que no son sus padres, quizás pares, revictimización son desafíos importantes también en el Reino Unido. Y también hemos encontrado ciertos problemas en cuanto a nuestro sistema y distintos tipos de explotación sexual, tráfico, también violencia en espacios comunes, en las escuelas, y esto ha sido particularmente problemático y por lo tanto tenemos que cambiar nuestro sistema también. Y el centro de mi presentación se va a centrar también en 3 etapas de cambios sistemáticos que hemos hecho en los últimos 15 años para poder alinear de cierta manera lo que tenemos en lo que pueden hacer los sistemas y también ciertas áreas de estos sistemas para que ustedes puedan ver si el sistema es capaz o no de proteger a los niños y niñas y también los mismos desafíos que aún enfrentan estos sistemas y las preguntas que siguen sin respuesta a la hora de proteger a todos los niños y niñas del abuso y la violencia. Así que, como mencioné, estamos o hemos hecho esto por ya 15 años y hemos visto un desarrollo gradual y una respuesta gradual en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Van a distintos ritmos, por supuesto, en todo el Reino Unido, pero esto generalmente comenzó de una manera que abordó la explotación sexual comercial infantil y las políticas del gobierno respecto a esto y se hicieron por primera vez en el 2009. Y siguiendo esta línea, también hubo una serie de encuestas públicas respecto a cómo respondíamos a los niños que habían sido explotados sexualmente, especialmente con propósitos comerciales, en distintas partes del país. Y luego se hicieron campañas nacionales para intentar concientizar lo que era la explotación sexual comercial y la primer ministro también hizo declaraciones públicas sobre las necesidades que existían, a la hora de mejorar las respuestas frente a esta problemática en todo el país. En este punto, obviamente, hubo un reconocimiento de que los sistemas estaban fallando, que no era realmente fallas pequeñas, sino que era un problema de todo el sistema. Y lo vimos en esta conclusión de una de estas encuestas públicas que se hizo en ese tiempo, que señaló que las autoridades sabían que muchos niños estaban siendo sujetos a los abusos más profundos y a la explotación más profunda, pero no los protegían de sus agresores. Y esto en realidad es bastante conocido, resulta ser una imagen familiar en muchos pueblos y ciudades en todo el país. Por lo tanto, la encuesta era clara, era un problema nacional y un problema de todo el sistema y que por lo tanto necesitábamos una respuesta a nivel sistema. Y obviamente era un sistema inefectivo, tenía muy bajas tasas de identificación, la gente decía simplemente eso no ocurre. Yo era consultora, de hecho, de una de las encuestas nacionales que se hicieron y cuando comenzamos a contactar a personas, a localidades de niños que habían sido explotados, decían simplemente cero o eso no ocurre acá. Y también vimos también muchas conductas que culpaban a la víctima y también
también cierto lenguaje y terminología que hablaba de eso. Por ejemplo, se hablaba de la conducta del niño como lo problemático. Y eso no era bastante inusual en ese tiempo, especialmente de parte de trabajadores sociales, de los políticos, de las fuerzas policiales, de profesionales de la salud, que describían a los niños como personas que se estaban prostituyendo, es decir, eran responsables de sus propios abusos y se ponían en situaciones de riesgo. Por lo tanto, el foco estaba en culpar al niño y hacerlo responsable, más que hacer responsable a los que cometían el abuso o las fallas del sistema. Estos sistemas ineficaces en realidad también tenían una disponibilidad de servicios bastante limitadas. Voy a hablar más de esto, pero en realidad los servicios que teníamos en ese tiempo eran o estaban organizados en cuanto a intervención con los padres y el trabajo con los padres. Y muchos de estos niños estaban en riesgo fuera del contexto familiar. E incluso cuando había problemas dentro de la familia, solamente responder con los padres no era realmente una manera de abordar la explotación que ocurría fuera de casa o mientras esperaban un autobús o en la escuela, etcétera. Por lo tanto, teníamos que tener más espacios disponibles. Y aunque estuviesen estos espacios disponibles, se diseñaron también para niños más pequeños que habían sido abusados en el contexto hogar. Y cuando hablamos de niños pequeños, también estamos hablando, incluso en el contexto profesional, estamos hablando de víctimas mucho más fáciles, es decir, víctimas pasivas que no tomaron decisiones, es decir, no siguieron los consejos de sus padres o profesionales. Por lo tanto, la gente se preocupaba mucho más del bienestar de un niño de 8 años que de un niño de 15 o 16 años. Por lo tanto, los servicios se centraban en niños pequeños, sus familias, las intervenciones, y obviamente no estábamos identificando a las familias que realmente necesitaban apoyo. Luego de este punto, entonces, el Reino Unido pasó por 3 etapas de reforma. Y la primera etapa se centró principalmente en que teníamos un sistema, pero que no lo estábamos implementando bien, no lo estábamos utilizando de manera apropiada y los profesionales no estaban haciendo lo que tenía que hacer. Teníamos las directrices de explotación sexual, pero no se estaba implementando bien. Y luego pasamos en una etapa en la que dijimos, ok, esto no es tan directo, sino que en realidad hay un problema en cómo diseñamos el sistema. El diseño es el problema y por lo tanto hay que rediseñarlo. Y ahora estamos en el punto en el que nos estamos centrando mucho más en las bases del sistema, es decir, los fundamentos y cuáles son los problemas que hay al respecto. Por lo tanto, esta mañana voy a hablar sobre cada una de estas etapas porque creo que hay lecciones muy importantes a considerar en cada una de ellas a la hora de desarrollar una respuesta integral a nivel sistema, especialmente respuestas que sean entregadas a nivel Estado y políticas estatales y sus recursos. Por lo tanto, como mencioné, la primera etapa de la respuesta era que teníamos que implementar lo que tenemos y hay que implementarlo de mejor manera. Y esto lo vemos finalmente en la declaración del Estado de ese día, del gobierno. Our Prime Minister Y el primer ministro dijo entonces, hoy estoy enviando un mensaje inequívoco para los profesionales que fallan a la hora de proteger a la infancia, que van a ser responsables de esto y obviamente frente a estas fallas catastróficas no van a haber ningún tipo de recompensa. Y el primer ministro en esa época fue muy claro de decir que teníamos un sistema, que tenían que utilizarlo y que si no lo utilizan apropiadamente va a haber consecuencias. En esa declaración había un supuesto, que el sistema estaba bien y que la falla era del trabajo social, de la enfermera, del profesor que tenía que hacerlo mejor. Por lo tanto, hubo muchos recursos en cuanto a la capacitación y cómo implementan las políticas, cómo implementas el sistema y también había muchos esfuerzos para explorar sanciones, especialmente para los profesionales que no informaban los abusos. También hubo un nuevo marco de inspección, es decir, había inspectores que iban a ver a los trabajadores sociales, a las policías, a los profesionales de la salud y las escuelas en áreas locales, y esas inspecciones ocurrían de manera separada, pero eran áreas de inspección donde se diagnosticaba cómo
toda el área respondía a la explotación, por ejemplo, y se hacían actualizaciones de las directrices contra la explotación. Así que este tipo de enfoque refleja finalmente la idea de que el problema con el sistema era cómo se estaba utilizando. Esa era la intención, y este tipo de respuestas tienen sentido si es que ese es el problema realmente. Es decir, que tienes un buen sistema, pero la gente no lo usa bien. Pero como fue ocurriendo este trabajo, es que aparecieron problemas. El gobierno de esa época asumió que todo el mundo sabía qué hacer cuando un niño estaba siendo explotado, que solamente tenían que reconocer esa explotación, decir que estaba siendo explotado y luego se sabría qué hacer. Pero de hecho, así no funciona. ¿Ok? Así no funcionaba. Y cuando ocurrió esto finalmente, que fue hace como 10 años, no era así. Y no sé cuántos han ido a Londres, por ejemplo, yo soy de Londres, pero cuando vas por tren en Londres, a menudo escuchas anuncios que aparecen por los parlantes. Y esos anuncios hablan sobre terrorismo. Entonces, si ves, por ejemplo, un bolso sospechoso, tienes que decirle a alguien. Y el eslogan que daban por los micrófonos era básicamente, si lo ves, lo informas, es decir, le informas a alguien que ves un paquete sospechoso y luego ellos lo van a resolver. Es decir, las policías o las autoridades van a saber qué hacer, van a cerrar la red, van a sacar la bomba, etcétera. Así que el trabajo es estar atento a todo, informar o decirlo cuando lo veas y el sistema va a saber cómo responder. Y eso era el supuesto que había en esa época en cuanto a este tema. Pero el problema era que la gente no veía a los niños como víctimas de abuso. No sabían cómo describir el abuso. Por ejemplo, se está poniendo en riesgo o él es delincuente. Utilizaban ese tipo de lenguaje en el que se culpaba a los niños y niñas. Por lo tanto, se requería de profesionales capacitados para reconocer los problemas que afectaban a la infancia y se les dio el lenguaje para comunicarlo y de esa manera el sistema podía responder. Pero esto no era así. Por lo tanto, lo que vimos fue una nueva línea de trabajo que realmente articula finalmente que tenemos un sistema diseñado y que tiene problemas, porque el sistema jamás se diseñó para hacer este trabajo. Entonces, incluso si reconoces la explotación y dices que hay una explotación, el sistema no sabía cómo responder a esta problemática porque el sistema de protección de infancia jamás se diseñó para la explotación. Por lo tanto, vimos una manera de estudiar todo esto y buscamos un cambio de paradigma, es decir, un cambio fundamental en nuestros sistemas, no en cuanto a cómo utilizamos el sistema, sino que de qué forma se utiliza y por lo tanto había que rediseñarlo completamente. Hicimos estudios muy amplios respecto a la naturaleza del desarrollo adolescente, el desarrollo de la infancia, qué ocurre después de los 10, 11 años, hasta los 25 aproximadamente, así que quizás aquí aún hay adolescentes en la audiencia, si es que alguno tiene menos de 25 años. Por lo tanto, estamos hablando de un periodo de 15 años que es muy crítico para el desarrollo y que el sistema necesita entender y participar con este periodo de tiempo. También vimos el desarrollo de ideas como contextual safeguarding, que específicamente mi tesis y mi área de trabajo se centró en implementar directrices internacionales que requieren que el sistema sea diseñado de manera diferente porque hay ciertos núcleos de respuesta no solamente para niños y familias, sino que también para los padres, los lugares públicos, etcétera, donde otras formas de violencia y la explotación ocurren finalmente, especialmente para adolescentes. Y también hicimos una ampliación de todo esto, no solamente en cuanto a la explotación sexual infantil, sino que también vimos la explotación de niños y niñas, el tráfico de drogas alrededor del país o en todo el país, que se habla de explotación criminal en el Reino Unido, también la violencia entre pares, especialmente con el uso de armas blancas entre jóvenes. Todo esto y todo este consenso finalmente comenzó a discutirse en conjunto bajo la dirección del riesgo fuera de la familia o finalmente del daño extrafamiliar, porque el daño ocurre fuera de la relación del niño o niña con sus padres, porque había un reconocimiento general que terminó con la revisión del cuidado social de los niños en el 2022. Finalmente, nuestro sistema de protección de la infancia no fue diseñado
o no estaba utilizándose para lo que fue diseñado. Por ejemplo, el sistema estaba diseñado para responder frente a un abuso de los padres. Si un niño o niña era abusado por sus tíos, el sistema sabía responder a eso, pero si el niño era explotado para vender drogas o con propósitos sexuales, o incluso si es que había sido agredido por otro niño o niña, el sistema no era capaz, no estaba diseñado para lidiar con todo eso. Por lo tanto, toda esta investigación encontró las razones de por qué tenía problemas el sistema. Por lo tanto, lo que teníamos que hacer en primer lugar fue volver finalmente a los propósitos principales del sistema con el que estábamos trabajando. Y nuestro sistema de protección de la infancia se concibió, como actualmente es también, se concibió en 1998. ¿Ok? Los niños hasta esa fecha aún eran la base finalmente de nuestro sistema de protección de la infancia. Y uno de los diseñadores de esa legislación, en su aniversario número 30 de la ley de la infancia, dijo que una de las intenciones de la legislación en esa época era finalmente separar las respuestas a lo que se llama, por ejemplo, niños que se portan mal o delincuentes que están fuera de control, y que esos niños caigan en malas compañías o que entren en un peligro moral. Y esto era diferente finalmente a las necesidades que existían respecto a cómo responder a niños que sufrían o estaban en riesgo de sufrir abuso, maltrato y abandono. Estaban en otro lado. Por lo tanto, el problema acá es que los niños que estaban siendo explotados o que experimentaban violencia de pares se entendían como delincuentes o niños que se portaban mal. No eran vistos o descritos como niños que estaban en riesgo de sufrir maltrato o abuso. Por lo tanto, la concientización de la explotación sexual comercial y de otros tipos de violencia y abuso sacó finalmente esta retórica de niños delincuentes y niños que se portan mal, la volvió a la protección de la infancia, para reconocer finalmente que esto también es abuso, son otras formas de abuso. Y es muy importante recordar que esto puede ser así y aún quizás utilizamos un sistema que no considera ese tipo de abuso. Y gran parte de la legislación es clara al respecto. Había una intención de sacar a esos niños de la protección de la infancia y simplemente meterlos a sistemas de justicia juvenil. Nos centrábamos finalmente en tratarlos de manera judicial, y esa es una característica común en muchos países en todo el mundo. Y luego, obviamente, hay muchas tensiones por esto. Y veíamos estas tensiones especialmente cuando los trabajadores sociales intentaban utilizar el sistema de protección de la infancia, que fue diseñado para las familias, a la hora de responder a problemas que iban más allá de la familia. Por ejemplo, se centraba en la edad de los niños, es decir, niños que tenían 15, 16, 17 años o incluso mayores. A veces legalmente eran definidos como adultos y que tenían problemas graves, niños de 18 o personas de 21 años, y el sistema finalmente no funcionaba para ellos, porque funcionaba mucho mejor para niños pequeños, y se diseñó para responder dentro del hogar, ya que estamos hablando de riesgos que ocurrían fuera del hogar. Y también estaba mejor diseñado para responder al abuso causado por adultos y no para el abuso causado por jóvenes. Y al mismo tiempo podía responder a individuos inseguros en vez de espacios inseguros, digamos que un parque o el centro comercial, la escuela, por ejemplo. Eso es diferente y es complejo. Y en esos lugares finalmente encontrábamos que ocurrían distintos tipos de violencia, incluida la explotación sexual comercial. Por lo tanto, teníamos estas 4 características en nuestro sistema de protección de la infancia que no funcionaban bien, para los temas que estábamos trabajando. Por lo tanto, cuando los trabajadores sociales intentaban usar este sistema para responder a la explotación, veíamos finalmente resultados negativos para los niños y niñas. Así que cuando intentamos responder respecto a las diferencias que había entre los niños pequeños y los adolescentes, se centraba finalmente en cambiar la conducta de los adolescentes. Entonces seguíamos viendo esta manera de culpar a la víctima, que era lo que queríamos resolver en primer lugar, porque los profesionales simplemente no entendían por qué le decían a un joven que no hiciera algo y el joven hacía precisamente aquello. Por lo tanto, la respuesta se centraba en el
adolescente. Y la respuesta aún así se centraba en los padres. Y los padres dicen, yo no soy el que está explotando a mi hijo o hija, yo no soy el que lo agredió en la escuela, no soy yo. Entonces, incluso si yo fuera, yo también tengo problemas en casa y estoy trabajando en esos problemas, pero aún así mi niño está inseguro afuera, en la escuela o en la comunidad. Y por lo tanto ahora me siento culpable y siento finalmente que me estás haciendo responsable y no voy a hablar más contigo. Por lo tanto, los trabajadores sociales también tenían relaciones bastante complejas con las familias y también nos dimos cuenta de este supuesto del abusador como un adulto, este agresor adulto. Cuando era un joven el que agredía, veíamos muchas sanciones, muchos métodos de exclusión que se utilizaban contra niños que eran víctimas y que también que estaban victimizando a otros. Y eso no funcionaba muy bien en el sistema tampoco. Y dado que nuestro sistema se centraba finalmente en individuos en vez de espacios, cuando reconocíamos que este niño no estaba seguro en la escuela o en el parque o en la playa o donde fuese que estuvieran, si no cambiaban su conducta, entonces lo que hacíamos era removerlos. Los alejábamos, los mandábamos a residencias y los sacábamos finalmente a veces a cientos de kilómetros de sus familias y a menudo lejos de familias que de hecho protegían mucho a sus hijos o hijas. A menudo los alejábamos de familias en caso de que estuviesen siendo explotados o no. Quizás la familia tenía problemas, obviamente, pero la familia no era la que afectaba negativamente a su hijo o hija. Pero aún así los niños eran enviados a hogares y a veces a contextos bastante inseguros por 6 meses porque los profesionales no podían asegurar la seguridad, valga la redundancia, de esas residencias. Por lo tanto, de esa manera la familia se transformó en un problema, la vida familiar simplemente se veía interrumpida y el sistema no encontraba ninguna manera de proteger ese derecho a una vida en familia. Y gran parte de esto, como mencioné anteriormente, se debe a que el daño ocurría en un rango de contexto social y nuestro sistema de protección de la infancia se centraba finalmente en responder a los niños y sus familias y no se centraba en responder a grupos de padres, escuelas, vecindarios, etc. Y esta mañana me motivé muchísimo cuando escuché que ustedes hablaban de pares, escuelas, comunidades, porque construir esto desde fuera hacia adentro es muy importante. Y no fue así como diseñamos nuestro sistema. Y esto fue muy interesante en realidad porque cuando investigué la literatura internacional sobre la explotación y la violencia durante la adolescencia, la evidencia era muy clara. Este tipo de daños o abusos se ven influenciados por la relación con los padres, que tienen una fuente de protección, o son una fuente de protección, pero también de daño. A veces los jóvenes suelen agredir a otros jóvenes y al mismo tiempo encontramos en la literatura conductas negativas que ocurren en grupos de amistad cuando son adolescentes más que cuando están solos. También sabemos, gracias a la literatura, que los jóvenes le dicen a sus pares antes de que le digan a sus padres. Por lo tanto, también hay un tema ahí de protección. Y dado que la amistad es tan importante para los jóvenes, las escuelas y los espacios comunitarios son muy importantes porque son el entorno en el que se forman estas amistades. Por lo tanto, si estás desarrollando una amistad en un contexto inseguro, especialmente en contextos en los que no tienes acceso a adultos seguros, lo que vemos en esos grupos de amistad es que comienza a normalizarse la violencia entre amigos porque los adultos no pueden mantenerte seguro. De cierto punto o hasta cierto punto, no se cree que la escuela sea una fuente de conductas sexuales o que la comunidad sea la fuente principal de problemas. El problema principal acá es cómo respondemos a la hora de mantenerte seguro en esos espacios, porque claro, puede haber violencia en casa, la gente comete errores, pero si los jóvenes creen que no puedes responder a la hora de protegerlos de eso, van a depender de sus pares o van a depender de su propio uso de la violencia o incluso de la persona que los está abusando. Por lo tanto, la falta de protección
en entornos públicos y entre pares era una de las preocupaciones más importantes para nosotros. Así que generar estas directrices contextuales fue muy importante y estoy haciendo una sesión el viernes en la mañana al respecto, así que no voy a detallar mucho esto. Ahí voy a dar muchos detalles, pero obviamente ha contribuido de manera significativa a los cambios que les voy a mostrar hoy. Y finalmente estas directrices contextuales te entregan una idea de lo que debería hacer el sistema a la hora de responder esto. Y esta protección contextual finalmente implica cómo un sistema tiene que ser capaz de abordar el contexto en el que ocurre la violencia. Y eso se siente bastante obvio, pero de hecho es muy difícil de lograr porque estamos acostumbrados a centrarnos en el niño y no el contexto. Abordar el contexto es algo muy diferente y requiere que pensemos más allá del individuo y hay que comprender las condiciones sociales del contexto. ¿Cuál es la cultura de ese contexto? ¿Qué necesita la gente? ¿Quiénes son los adultos protectores? Cuando hablamos de guardianes comunitarios, por ejemplo, ¿cuáles son los tutores responsables? ¿Cuáles son los factores ambientales que influyen en ese contexto? Así es como generas esa seguridad, cómo generas esa protección. Y en el Reino Unido, a menudo nos preocupamos de que los niños sean excluidos de las escuelas, que los saquemos de la educación tradicional, y muchos de los servicios en los que trabajamos se centran mucho más en los niños que son excluidos de las escuelas. Todo el mundo está viendo quién es el niño, y ponemos una intervención para reducir la deserción escolar. Pero en el enfoque de protección contextual decimos, ok, también hay que preguntar ¿qué escuelas están excluyendo a los niños? No solamente qué niños están siendo excluidos, porque obviamente distintas escuelas excluyen de distinta manera. Por ejemplo, un niño que fue excluido de la escuela A, en la escuela B no hubiese sido excluido. Por lo tanto, no es un tema del niño, sino que cómo el sistema responde a ese niño. Entonces queremos saber cuáles son los sistemas de protección, cuáles son las localidades que entregan seguridad, y cada vez que hay preocupaciones tenemos que abordarlo de esta manera. La segunda característica de la protección contextual es que lo hacemos a través del punto de vista de la protección y el bienestar de los niños. Y históricamente en el Reino Unido muchos de los problemas fuera de lo tradicional, es decir, el abuso dentro de la familia, todo lo demás, la explotación, la violencia entre jóvenes, etcétera, todo eso lo manejaba finalmente la justicia criminal y las policías. Es decir, los niños eran criminalizados en vez de ser protegidos. Y en la protección contextual tenemos que utilizar otro enfoque para responder a los niños. La tercera característica son las sociedades. Es decir, se habló de colaboración esta mañana y la protección contextual requiere asociación entre todas las personas que pueden influir en el contexto. Por lo tanto, ¿quién influye en este grupo de pares? ¿Quién influye en esta escuela? ¿Quién influye en esta calle? Es decir, tenemos que hablar de los actores claves a la hora de proteger a los niños, es decir, la gente que maneja los autobuses, que limpia las calles, que atiende las tiendas. Por lo tanto, estamos hablando de familias, comunidades, los que pasean los perros, la gente de los parques, es decir, todos los actores claves que generan el sistema de protección de la infancia, y finalmente cómo medimos el éxito. Porque no estamos hablando solo de niños, o de que este niño estaba siendo explotado o no, sino que también queremos saber si el parque en el que están siendo explotados es seguro o no, o si podemos sacarlos de esa situación y ahora otro niño está en esa misma situación porque el parque sigue siendo inseguro, o la escuela es insegura, o incluso su grupo es inseguro, que es exactamente lo que veíamos en esta etapa a la medida que íbamos removiendo a un niño del daño y era reemplazado simplemente por otro niño porque el contexto seguía siendo inseguro. Por lo tanto, los niños pueden articular bastante bien cómo viven este contexto de daño. De hecho, esto es uno de los ejercicios que hacemos con los niños cuando los entrevistamos, y se centraba principalmente con un grupo de niños en la escuela sobre qué era el daño sexual o cómo ocurría finalmente en las escuelas, y lo utilizamos distintas imágenes, y lo que hicieron fue imprimir las imágenes respecto a cómo ocurre todo esto, y nunca ocurre entre dos, sino que
ocurre constantemente. Y vemos en esta ilustración que este grupo de niños decía que había abuso en sus propias relaciones y que también, de cierta manera, el rating que se hacía con los estudiantes, la calificación, es decir, quién era más atractivo o no. Y también veíamos una frecuencia a la hora de la presión de compartir imágenes sexuales, de recibir imágenes sexuales, de compartir imágenes sexuales sin consentimiento, tocaciones sin consentimiento también, y la presión para realizar actos sexuales. Y todo esto ocurría siempre para ellos. Y esto era en una escuela en la que si hablabas con los directores de la escuela decían, no hay ningún tipo de daño sexual entre nuestros estudiantes. Una de las razones por las que decían todo esto es que habían tenido problemas y luego implementaron lo que ellos llamaban una política de tolerancia cero. Es decir, cualquiera que dañaba sexualmente a alguien iba a ser expulsado de esa escuela. No lo iban a tolerar. Pero lo que ocurrió como resultado de esta política es que los estudiantes dejaron de decirle a los profesores, porque sabían que si hablaban o revelaban lo que pasaba, iban a expulsar a alguien. Y obviamente no querían que expulsaran a los niños, porque los niños suelen ser mucho más medidos que los adultos. Nosotros queremos ir a hacer todo para sentirnos mejor, pero los niños simplemente decían que querían que eso parara, no que lo expulsaran. Y lo que sea que estuviese causando eso, bueno, quiero que se trabaje, y sabían que esa no iba a ser la respuesta. Por lo tanto, en sus hombros no estaba esta idea de decir o no decir, sino que lo que estaban pensando es si querían que esta persona fuese expulsada de la escuela o no. Y no querían ese peso sobre sus hombros, así que no decían nada. Y los padres también les preguntamos si creían que les pasaba esto a sus hijos, y el 90% de los padres dijo que no sabían y no tenían idea de que esto era lo que realmente ocurría en esa escuela. La otra característica del sistema que fuimos desarrollando en este rediseño, como mencioné también, era reconocer mucho mejor las características del desarrollo de los adolescentes. Y esto es muy relevante a la hora de protegerlos contra la explotación, la violencia y otras formas, finalmente, de daño extrafamiliar. Y hay 4 características de los adolescentes que sabemos que son muy importantes. Y a menudo nuestro sistema no las abordaba muy bien. Y este es un momento en nuestras vidas en el que nos vemos motivados por los riesgos. Nos encanta ir rápido en auto, y cuando yo era adolescente me encantaba andar rápido en los autos. Me gustaba, por ejemplo, estar colgándome de cosas sin saber si me iba a caer o no. Yo lo encontraba muy gracioso. Y mi mamá, obviamente, jamás andaba conmigo. Y, por ejemplo, yo también iba a montañas rusas y lo pasaba muy bien porque era extremo y me encantaba subirme a ese tipo de juegos. Y ahora tengo hijos y jamás me subiría con ellos a una montaña rusa, porque las mariposas que siento en el estómago, ¿cierto? Y que sentía cuando era adolescente, que me hacían reír, ahora simplemente me marean y me dan ganas de vomitar. Es decir, es una experiencia muy diferente cuando tienes 40 años a cuando tienes 15 años, porque físicamente reaccionamos diferente a esa sensación de riesgo, ¿ok? Cuando somos jóvenes nos emocionamos. Y también nos centramos en los fines de semana, ¿okay? En ganancias a corto plazo. ¿Okay? El lunes me importa el jueves me importa el sábado, y el sábado me importa el miércoles. No desarrollamos esa parte del cerebro hasta que tenemos 25 años. Pero estamos rodeados de adultos que nos dicen, no vas a conocer a esta gente en 10 años, no sé por qué te importa tanto lo que piensan de ti, tienes que pensar a largo plazo y sus consecuencias. Uno puede amenazar a un niño, pero en realidad no van a entender de lo que estamos hablando, porque les estamos pidiendo que piensen en toda su vida todo de nuevo, porque lo que les estamos pidiendo está demasiado lejos para ellos. A ellos les importa lo que pasa inmediatamente, es decir, qué van a comer y con quién se van a sentar en la escuela, si van a poder hablar con alguien el fin de semana o van a estar solos. Eso es importante para ellos, y no importa si van a conocer a estas personas o no en 10 años, porque ahora van a estar solos. Van a estar aislados en este momento. Por lo tanto, estas ganancias a corto plazo sí les importan muchísimo, y nosotros solemos rechazar todo esto porque, siendo adultos, solemos pensar que entendemos todo mejor, pero la pubertad
es emociones, ¿ok? Se enamoran profundamente, es un amor que nadie jamás ha sentido y 2 semanas después la relación se acaba y nunca van a volver a hablarle a esta persona y sus amigos significan tanto para ellos porque son muy cercanos a los amigos, son más importantes que cualquier otra persona en el mundo y son cambios fisiológicos que finalmente hacen que se sientan de esa manera. Y tienen también este deseo constante de hacer lo que quieran y que los adultos dejen de decirles qué hacer. Y todos recordamos todo esto también. Si pensamos en esto y decimos, ok, no puedo esperar a volver a casa y salir cuando yo quiera y hablar con quien quiera hablar y vestirme como quiera vestirme, estas batallas que uno tenía como adolescente a la hora de ver quiénes somos. Y sé que muchos de ustedes están teniendo estas batallas con sus propios adolescentes, si es que no recordamos cómo era ser adolescente en nuestros tiempos. Y esto es importante porque nuestros sistemas de protección de la infancia ven estas cosas como un problema. Ustedes están siendo explotados porque tú estás tomando riesgos. No estás pensando en las consecuencias a largo plazo y crees que esta persona está enamorada de ti y no estás haciendo lo que te dicen. Por eso te están explotando. Una vez más, el problema es el adolescente. Y ese es un problema sistémico, ¿cierto? Es decir, el sistema culpa a los niños, pero es un problema incluso más grande, especialmente frente a la explotación, porque los adultos que explotan niños trabajan muy bien con este tipo de características de adolescentes. Le dan a los adolescentes una sensación de riesgo, al mismo tiempo le dan una ganancia a corto plazo, por ejemplo, un poco de alcohol, un poco de drogas, andar en auto, ir a una fiesta el fin de semana, etcétera. Y de cierta manera van jugando con sus emociones porque juegan a que son genuinas, sí, te amo, nadie entiende el amor que sentimos por el otro, etcétera, y los hacen tomar decisiones que van en contra de los consejos de sus padres y de los profesionales. Por lo tanto, intentan controlarte o van a decir cosas como ellos te quieren controlar, te ven como un niño, pero sé que eres mucho más maduro que otras personas de tu edad, etcétera. Y rápidamente, la gente que explota a los niños trabaja mucho mejor con estas características de adolescentes que las personas que están a cargo de proteger la infancia. Es decir, lo fundamental o los fundamentos de los sistemas, especialmente en cuanto a la explotación, o cualquier sistema que quiera proteger a los adolescentes tiene que trabajar con estas características de la adolescencia y entenderlas como algo positivo a la hora de trabajar con ellos en vez de luchar contra estas características. Entonces, lo que vimos durante este periodo de rediseño, de considerar los contextos, considerar los adolescentes, quisimos diseñar un sistema que fuese capaz de trabajar la influencia de los pares, el proceso del grooming también, el hecho de que los niños están tomando decisiones difíciles en el contexto de la violencia o la falta de protección, también que estaban ganando ciertas cosas, quizás recibían dinero, quizás recibían alcohol o incluso techo para una noche, quizás un sentido de pertenencia, y les íbamos a quitar todo esto para poder protegerlos. Entonces, ¿cómo podemos satisfacer esas necesidades? Y muchos de nuestros niños estaban en deuda porque, por ejemplo, muchos fueron explotados para vender drogas, les quitaron las drogas, por lo tanto le debían dinero a las personas que estaban abusando de ellos, y vimos esfuerzos o hicimos esfuerzos a la hora de responder a este tipo de problemáticas también. Por lo tanto, hicimos cambios bastante interesantes en las prácticas del trabajo social durante este periodo de tiempo. Vimos, por ejemplo, que pasamos desde evaluar a los padres, sino que evaluar cualquier contexto en el que el niño estuviese en riesgo. Y vimos cómo los trabajadores sociales seguían supervisando a los niños en vez de que lo hicieran otras organizaciones porque estaban fuera del sistema de protección de la infancia. También vimos planes que pasaron de planes que se centraban en los padres a centrarse en el contexto para los jóvenes. Y también vimos un cambio en el lenguaje que utilizábamos en las evaluaciones de trabajo social, específicamente para especificar lo que pasaba con los niños.
y niñas. Por ejemplo, en vez de hablar que un niño se estaba poniendo en riesgo, decíamos que tenían que estar en situaciones riesgosas. En vez de decir que este niño no participa o no se compromete con nosotros, los trabajadores sociales decían, no hemos sido capaces de hacer que participen. En vez de decir que el niño es conocido en los servicios, ahora se decía que han sido derivados a nuestro servicio, pero ¿los conocemos realmente? Porque a menudo nadie los conocía. Y cuando hablamos de la escuela, en vez de asistencia, estamos hablando de apoyar al niño para que finalmente se sintiera mucho más seguros para que fuese realmente a la escuela. Y estos cambios pequeños en la manera de decir las cosas eran un reconocimiento de que teníamos que avanzar mucho más allá. Teníamos que dejar de hacer responsables a los niños y niñas por su propio abuso y entender el contexto de daño y también nuestra incapacidad de entregar protección. Por lo tanto, cuando llegamos al 2023, hicimos cambios y mejoras bastante importantes en Inglaterra y también en Escocia y Gales en el Reino Unido, especialmente las que tienen que ver con los profesionales, porque vimos una especie de reformulación de lo que es la explotación y el daño extrafamiliar. Ya no hubo desacuerdos, sino que pasamos de estos niños delincuentes a niños que habían sido excluidos finalmente. Y parte de esto implica el rol y la posición de los padres en el proceso de protección de la infancia. Y hay que entenderlo, obviamente, como algo mucho más complejo, porque en algunas reuniones, por ejemplo, los padres estaban en la reunión como un socio, como un compañero junto con los otros profesionales, porque también estaban protegiendo al niño. Y obviamente todos los profesionales estaban pensando en cómo generar las condiciones seguras en las escuelas, en los espacios comunitarios, en vez de que sea simplemente el sujeto del sistema que tiene que ser tratado. Y al mismo tiempo había un reconocimiento de que el Estado tenía un rol a la hora de proteger a las infancias, no solamente castigarlas. Por lo tanto, mis colegas y yo hicimos un estudio hace poco, que fue un trabajo etnográfico de 4 años en 6 áreas del Reino Unido para revisar las innovaciones y las prácticas, también la protección contextual y el trabajo transicional que se iba haciendo entre los niños, o los adolescentes, mejor dicho, entre 18 y 25 años que estaban en riesgo de daño. Y lo que vimos cuando estudiamos todo esto, y lo estudiamos por 3 años, fue que estamos enfrentando bastantes desafíos, a pesar de todos los esfuerzos de rediseñar nuestro sistema, las respuestas, los cambios, el lenguaje, poner a los padres como socios de todo el sistema. Los desafíos seguían ahí. Vimos mejoras en el sistema, pero finalmente lo que vimos en los datos fue una invitación a ver más allá de cómo se comportaban nuestros servicios y había que pensar en el propósito del sistema. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la base? ¿Cuáles son las cosas que subyacen al sistema? Cosas que asumimos como ciertas, porque si no revisamos estos fundamentos, es como que tomábamos la protección contextual, la poníamos en el sistema y salía algo que no se veía bien. Parecía protección contextual, parecía la respuesta a un grupo de pares, pero en realidad no lo era. O parecía una respuesta sobre el bienestar de la infancia, pero en realidad seguíamos castigando al niño. Entonces, pones una cosa o propones una cosa y sale todo lo contrario. A mí me gusta hornear, por ejemplo, ¿cierto? Es como que sigues la receta, pones todos los ingredientes, lo mezclas, lo pones en el horno y luego sale y está plano. ¿Ok? No es como quieres que salga esa receta, ese queque, por ejemplo. Por lo tanto, algo estaba fallando porque lo que estábamos recibiendo u obteniendo no era lo que estábamos esperando. Así que lo que quiero destacar con ustedes son las cosas que estamos viendo actualmente en cuanto a las bases de nuestro sistema. Y quizás esto no les va a sonar muy conocido, pero creo que actualmente son el foco y el objetivo de nuestra innovación en el sistema de protección de la infancia en el Reino Unido. Entonces, el primero es que aún
tenemos finalmente un enfoque muy individualizado a la hora de diseñar y entregar servicios, porque la mayoría de los servicios en Inglaterra funcionan con una sola persona y todo el sistema fue diseñado para trabajar con individuos en particular, es decir, un niño al servicio y ese niño es evaluado y ese niño recibe un plan, una intervención, etcétera. Y los resultados que medimos a la hora de evaluar todo esto implica solamente a ese niño o niña. Incluso cuando respondes a un grupo de pares o a un parque, sigues trabajando a un niño en específico en el parque o en el grupo de pares. Nunca finalmente llegas a esas condiciones sociales. También seguimos operando en un sistema en el Reino Unido que tiene como prioridad la mitigación del riesgo en vez de la creación de la protección o seguridad. Y ese es un problema, es un desafío, especialmente en cuanto a la explotación y severas formas de violencia a jóvenes que creemos que es un riesgo de vida incluso. Lo que vemos es que la gente se fija en el riesgo, se centra en el riesgo en vez de ver lo que necesitan las personas y en ese proceso pueden desestimar sus necesidades. El cuidado de residencias es claro y es un ejemplo claro de todo esto. Pensamos o olvidamos que los niños tienen que estar cerca de sus familias y sus amigos, que los protegen y también de los profesionales con los que generan confianza. Y cuando entramos en pánico, los alejamos de todo eso y los ponemos en un lugar en el que no conocen a nadie porque nos preocupaba muchísimo el riesgo. Por lo tanto, en el proceso vamos desestimando sus necesidades de relaciones seguras y también de educación, porque tienen que cambiarse de escuela. Por lo tanto, es una intervención mayor y no significa que nunca haya que hacer esto, pero lo hacemos mucho más de lo que deberíamos y es extremadamente caro. No solamente es ineficiente y ineficaz, sino que también es caro. Y también, muchas veces les preguntamos a los trabajadores sociales qué necesitan los niños que están apoyando. Y a menudo no pueden decirme qué necesitan. Describen los riesgos a los que se enfrenta, pero no me saben decir qué necesitan. Entonces, a pesar de que puedan decirme qué necesitan, no significa que puedan satisfacer esa necesidad. Y muchos de nuestros niños que experimentan este tipo de cosas necesitan educación, es decir, tienen que estar en la escuela y muchas veces han sido expulsados. Necesitan evaluación para problemas de aprendizaje, autismo, neurodiversidad, etcétera. Necesitan ser evaluados. Tenemos incluso listas de espera de 2, 3, 4 años para esas evaluaciones. Necesitan un hogar efectivo y también cosas básicas como acceso a Internet. Y alguien que vive en la pobreza tiene que ir a espacios públicos para acceder al Internet, para hacer la tarea, y cuando están ahí, obviamente, son abordados por adultos inseguros. Por lo tanto, en vez de satisfacer la necesidad de darles Internet, de asegurarse de que tengan una habitación, que estén en la escuela, de asegurarse de que sean evaluados como tienen que ser evaluados, les damos un mentor o les damos un programa de educación de 12 semanas sobre lo que es la explotación cuando ellos ya están siendo explotados. Y sentimos que ya intervenimos, pero son intervenciones finalmente que, claro, importan, pero solamente responden al riesgo y no satisfacen la necesidad porque la necesidad sigue ahí después de 12 semanas. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta la necesidad y no solamente el riesgo. En el Reino Unido seguimos teniendo como prioridad la justicia criminal y tenemos muchos problemas a la hora de satisfacer las necesidades de los niños y trabajar considerando su mejor interés. Y esto es muy importante en todas las situaciones. Y en estas situaciones los niños a veces cometen delitos cuando están siendo victimizados. Y esos niños, aún así, están siendo castigados en vez de protegidos. Y esto es especialmente cierto en el Reino Unido para los jóvenes negros, para niños que han estado en el sistema carcelario de cuidado infantil y son castigados y el sistema legal no resuelve esto por el momento. Y finalmente, tenemos un problema bastante serio en el Reino Unido a la hora de poder reconocer que el sistema es el problema. Alguien lo mencionó esta mañana. Nuestras prácticas son dañinas. Algunos de estos niños están en riesgo de explotación porque han sido expulsados de las escuelas o porque no ven que la policía sea sinónimo de seguridad. Por lo tanto, no pueden ir al servicio que se supone que los tiene que proteger. Por lo tanto, nuestra respuesta a la explotación tiene que resolver todo esto, los problemas sistemáticos, estas prácticas discriminatorias, que son parte del daño. Cuando vemos nuestros servicios como protección
y el abuso como el problema, a veces nuestros servicios finalmente son parte del problema y hemos contribuido al problema en vez de la solución y no podemos reconocerlo. Así que voy a cerrar dándoles un ejemplo. Un ejemplo de por qué esto es un problema para nosotros y me voy a centrar en el trabajo entre pares. Y me alivia muchísimo cuando la gente dice que la victimización, habló de la victimización entre pares, porque ustedes también están abordando todo esto. En el Reino Unido, muchos jóvenes son explotados en grupos entre amigos, ¿ok? En grupos de jóvenes finalmente que se hacen daño. Así que motivamos a los trabajadores sociales para que evalúen al grupo y no solamente a las familias, que evalúen cualquier tipo de vulnerabilidad. Igual que lo harían ustedes con las familias. Evalúas sus necesidades, evalúas también la calidad de la protección que tienen y también el entorno en el que están. Y lo que vemos finalmente es muy poca variación en lo que sale. En el queque, es cierto que sale del horno. Es distinto en distintas áreas a partir de estos supuestos subyacentes. Así que les voy a mostrar dos ejemplos de evaluación entre pares que son grupos bastante similares. Ambos son grupos de niños que estaban siendo explotados sexualmente y también estaban siendo explotados para vender drogas y que habían cometido delitos como parte de todo. En una localidad, entonces, el trabajador social escribió que la persona 1 fue abordado por la persona 2. La persona 1 no habló sobre sus pares o compañeros. La persona 1 tenía conexiones con la persona 4, dado que fueron arrestados por un robo. La persona 1 también se relaciona con la persona 8 y son amigos muy cercanos en ese momento. Los profesionales no han sido capaces de involucrar a la persona 6 y a la persona 3 y a sus pares y asociados. Esa es la evaluación de uno de los trabajadores sociales del grupo de pares. Y esta es otra área, otro trabajador social, pero un grupo bastante similar. Todos son talentosos y tienen muchos valores positivos y la capacidad de ser amables y utilizar una de sus palabras favoritas, amor. En mi opinión, todos tienen el potencial para tener éxito en la vida si es que pueden recibir el mejor apoyo posible. Entonces, si se dan cuenta, es una evaluación muy diferente, pero son niños muy parecidos. El primero se ve afectado finalmente por los problemas que mencioné anteriormente. Se está centrado en los individuos, a pesar de que tiene que ser una evaluación grupal. Por eso tienes persona 1, persona 2, 4, etc. No estás hablando del grupo, estás hablando de los individuos nuevamente. Está centrado en los riesgos, es decir, hicieron un robo, hicieron esto otro, no en la seguridad que se entregan, en cómo se apoyan entre sí, etc. Esta primera evaluación se centra o utiliza el lenguaje de la justicia criminal. Se centra en los que cometieron el delito, no en el bienestar, no en la seguridad, no en la protección, no en finalmente hacer que estos niños florezcan. Y el segundo ejemplo es muy diferente. Este primer ejemplo no implica o no entiende el riesgo que tiene evaluar a los niños así de esta manera, porque si los evaluamos así como en el primer testimonio, estamos hablando de separación, de trabajo policial, es decir, que no tienen que estar juntos, por lo tanto, generas mucha más criminalización de esos niños, mientras que en el segundo caso permites que la gente vea el potencial de ese grupo y lo que necesitan de nosotros, lo que necesitan para sentirse seguros. Así que espero que haya sido una introducción útil a cómo trabajamos nuestro sistema y los motivo a que se centren en el cuidado y en la humanización de los niños también. En seguir adelante, y obviamente puedo compartir las diapositivas si es que lo estiman conveniente, y en la siguiente diapositiva tengo unas citas que muestran los esfuerzos que se ha hecho para humanizar a los niños que están en riesgo de daño bastante severo en reuniones de múltiples agencias donde se habla de quiénes son los niños y que me digan algo de ellos, en vez de simplemente decirme cuál es el riesgo, qué hicieron, qué está pasando, etcétera. Así que cuando quieres tener ideas creativas, tienes que pensar más allá de la violencia.
Tienes que pensar en quién es el niño y qué necesita para estar seguro. Entonces, cuando rediseñen sus sistemas, es muy importante preguntarse cómo se implementa el sistema en el momento, cómo se diseñó y cuáles son los supuestos que lo sostienen. Y luego, ¿qué necesitas hacer para generar los cambios? Porque quizás vas a abordar una mejor implementación, pero lo que necesitas realmente es un diseño completamente nuevo o pensar en los fundamentos y supuestos del sistema. También los motivo a que se alejen de una respuesta a explotación sexual, de una respuesta a violencia de pares, de una respuesta a otra cosa, y hay que pensar en las capacidades. ¿Qué es lo que hicimos en el rediseño? Si el sistema puede responder a la violencia entre pares, al entorno escolar, si puede responder con los adolescentes o no. Porque si lo hacemos, podemos responder a cualquier tipo de daño durante la adolescencia. Pero si lo centramos solamente en el daño, va a aparecer otro daño que no hayan visto y van a tener que rediseñar todo de nuevo. Y finalmente es importante centrarnos en la humanidad de los niños y sus familias. Los valores sociales también que nos ayudan a ver todo esto para responder finalmente y que nos digan qué necesitan y cómo los podemos ayudar como seres humanos y no solamente como sujetos que han sido abusados. Muchas gracias.